¿cómo se llama? Subírselos como link de YouTube para que los puedan ver después. Entonces, estábamos hablando de los procesos anteriores. Existe un estímulo que puede ser visual, auditivo, gustativo, etcétera. Nos vamos a centrar en lo visual auditivo, que es lo más específico del lenguaje, que entra por mis órganos perceptivos, es decir, entra por el ojo, entra por el oído. Eso quiere decir que tengo que tener en buen estado mis oídos y mis ojos, porque si no, no entra. ¿Ya? Yo, por ejemplo, que no veo de cerca, uso lentes. Entonces, si yo me saco los lentes y trato de mirar algo, el estímulo no va a entrar. ¿Por qué? Porque no lo veo o lo veo borroso. Entonces, queda parado ahí el estímulo, no entra al sistema nervioso central. Lo mismo, por ejemplo, si estamos con audífonos escuchando música y pasa algo afuera, si estoy escuchando la música muy fuerte, el estímulo auditivo no va a entrar. Entonces, Pero, nunca va a llegar al sistema nervioso central. Sí, Villaray, pero dime. por eso hay ¿Mm? que usar diferentes metodologías en base a las características de los niños. Exactamente, exactamente, porque puede ser que algún niño tenga su vía visual más desarrollada, su vía auditiva más desarrollada, o a lo mejor a través del tacto le resulta más fácil que ese estímulo ingrese, o a través del gusto, o a través del olfato. Mientras más sentidos utilizamos, es mayor la huella neurológica que queda. ¿Ya? Cuando yo vivo algo, gusto algo, huelo algo, lo miro, lo toco, evidentemente va a quedar esa huella neurológica mucho más fuerte en mi sistema nervioso central y lo voy a recordar de mejor manera. O sea, va a quedar mejor en mi memoria. ¿Para qué? Para que cuando yo quiera recordar ese estímulo o quiera recuperar ese estímulo, lo voy a recuperar de manera más fácil. Por eso es como dice Millaray, que la idea es que a través de las experiencias que nosotros vamos realizando, entren por todas las vías, la mayor cantidad de vías posibles. Generalmente el colegio, cuando ya entran a la etapa más escolar, los estímulos entran la mayor parte de las veces por vía auditiva y por vía visual. Se les olvida que existen otros sentidos que también pueden ayudar a que el estímulo entre de mejor manera. Entonces, Pero, imaginemos que... Sí, dígame. disculpe, pero como dijo, mientras más sentidos involucramos ante un estímulo, Queda una huella neurológica más fuerte. Y eso quiere decir que queda mucho más impregnado en tu memoria. Acuérdense que la memoria es también un proceso cognitivo del lenguaje, ¿ya? Si tenemos una mala memoria de trabajo, que es la memoria a corto plazo, la que tomamos para poder trabajar, entonces nos va a pasar que no vamos a poder recuperar los estímulos. Si mi memoria a largo plazo está con dificultades, exactamente lo mismo, porque no me voy a acordar y empiezo, ay, pero si lo tenía en la punta de la lengua, ¿cómo era esto? Yo sé que está y me cuesta mucho retener el estímulo. Eso nos pasa a los viejitos. A los que ya estamos un poquito más pasados, que ya vamos en la curva descendente de este asunto, la memoria empieza a fallar y entonces sabemos que en alguna parte está, pero no podemos recuperarla. ¿Ya? Entonces, tenemos este estímulo externo, entró a nuestros órganos perceptivos. Pero puede entrar a los órganos perceptivos, pero puede ser que yo no le ponga atención. ¿Les ha pasado alguna vez que van caminando por la calle y de repente como que se les apareció un edificio y uno dice, oye, ¿y este edificio que no lo había visto? Y lo estaban construyendo hace un tiempo y de repente, ¡boom!, resulta que el edificio ya está construido. Y todos los días paso por el mismo lugar y no me había fijado. Yo sé que está ahí porque no choqué con el edificio, pero no entró a mi área de atención. A mí me pasó una vez una cosa bien ridícula, pues yo trabajo en la calle Ejército y al entrar en Ejército con los héroes hay una estatua de Santo Tomás de Aquino. Y, o sea, imagínense que desde el 2005 que camino, hago ese recorrido. Y un día venía con una amiga, con mi jefa, y le digo, oye, Claudia, ¿te fijaste que hay una estatua de Santo Tomás de Aquino aquí? Y le empezó a bajar ataque de risa y me dice, eso está desde hace miles de años ahí. Y nunca había entrado, evidentemente estaba en mi percepción porque yo nunca había chocado con la estatua, o sea, le hacía el quite para poder caminar, pero nunca había entrado al momento de atención para que lo recibiera. Cuando tú de la percepción pasas a la recepción,
ya entra a tu sistema nervioso central. Y ahí tú empiezas a ver los detalles. Ah, mira, era una estatua y estaba hecha de metal y era de Santo Tomás de Aquino y le pusieron unas florcitas alrededor, no sé, cualquier cosa. Entra a tu estado de recepción, o sea, entra a otro proceso que es más complejo, que es el proceso receptivo, ¿ya? Cuando yo recibo un estímulo por vía visual, vía auditiva o cualquier otra vía, recibo ese estímulo. Si el estímulo es conocido, yo ese estímulo lo he visto antes y está en mi memoria, directamente el estímulo de recepción pasa a la memoria y dice, ah, esto es esto, y yo puedo expresar y decir, es una estatua. Pero si el estímulo es relativamente desconocido, si es totalmente desconocido, lo más probable es que yo vaya a pescar ese estímulo y decir no tengo idea de lo que es, ¿ya? Si el estímulo es relativamente conocido, pasa de la recepción y uno dice, esto no lo conozco muy bien, pasa hacia la asociación. Y uno dice, a ver, esto se parece a, porque yo lo he visto, podría ser esto, parece que es la estatua, pero la estatua de un cura, pero sí, ¿de qué cura será? Bueno, estoy en la calle de Ejército y aquí un poquito más allá está la Universidad de Santo Tomás, capaz que sea Santo Tomás de Aquino. Haces las relaciones, empiezas a armar relaciones, por lo tanto, la respuesta a ese estímulo es más lenta. Cuando si yo tengo un estímulo que conozco, voy a mi memoria, inmediatamente sale la respuesta. Es una respuesta rápida. Cuando entra un estímulo relativamente desconocido, tiene que pasar a las áreas de asociación, tanto visual como auditiva, para decir esto se parece a, quizás podría ser. Y entonces, por ejemplo, cuando ustedes les preguntan que analicen algo, uno no llega, va y tira el análisis, sino que tiene que ir haciendo las relaciones, esto lo dijo la profe, y yo creo esto, y yo opino esto otro, y yo leí además esto, y ahí armo mi respuesta. Y entonces armo la expresión que va a salir hacia el exterior como una conducta lingüística. Todo esto es psicolingüístico porque es el proceso cognitivo. Y de aquí hacia afuera, cuando yo ya lo digo, salió como una conducta lingüística, es decir, que tiene un componente fonológico, semántico, sintáctico, morfológico y pragmático. ¿Ya? ¿Se entiende la secuencia? Esto es para que entiendan cómo se relaciona lo psicolingüístico con lo lingüístico. ¿Por qué trabajamos ambas cosas? Eso implica que nosotras como educadoras vamos a tener que potenciar desde los procesos cognitivos y desde los procesos lingüísticos, es decir, desde los procesos psicolingüísticos y desde los procesos lingüísticos. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Y lo vamos a ver en unas clases más, que ustedes se van a dar cuenta que las bases curriculares no tienen una orientación psicolingüística. Por lo tanto, no van a encontrar objetivos que vayan dirigidos ni a la atención, ni a la memoria, ni a la recepción, ni a la asociación. Sí van a encontrar objetivos que tienen relación con la lingüística, ¿ya? ¿Por qué? Porque la orientación de las bases curriculares es una orientación lingüística. Por lo tanto, ¿qué vamos a encontrar en los objetivos? Los componentes del lenguaje o las dimensiones del lenguaje. Yo les había dejado una tarea para hoy día, que era crear alguna actividad psicolingüística. ¿Alguna se acordó? Yo, profe. Ya, cuénteme. ¿Qué se te ocurrió? Pero era por cada uno de las, por ejemplo, por la recepción visual, recepción. ¿Sí? Puede ser por cada uno, puede ser que se te haya ocurrido alguna que tú digas, esta es como la más entretenida. Alguna cosa, algo cortito, descríbenos qué se te ocurre y no digas hacia qué habilidad va dirigida para ver si el resto logra determinar hacia qué habilidad va dirigida. Ya. Alguna. Crear una historia en conjunto transmitiendo la secuencia oída, añadiendo una nueva palabra a su final. Como por ejemplo, yo parto, ¿Ya? nos sentamos todos en grupo y yo parto yo. Y el de al lado dice yo soy, el otro sí, yo soy etcétera. Perfecto, una historia colectiva. Una historia colectiva, no sabía el nombre, profe. Muy bien, eso se llama una historia colectiva.
¿A quién se le ocurre hacia qué tipo de habilidad psicolingüística va dirigida lo que Millaray nos está planteando? Es una historia colectiva. Alguien empieza, el otro sigue, 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 sigue. ¿Qué será? A ver. Profe, ¿podría ser la recepción auditiva? A ver, veamos, Sigrid. Pensemos en lo que era la recepción auditiva. La recepción auditiva es estímulo conocido donde yo rápidamente doy una respuesta. Piensen, voy a inventar la edad, Millaray, ya te voy a inventar una edad. Los niños tienen entre 4 y 5 años y están en grupos de 5 o 6 compañeros. ¿Va a ser rápida la manera como inventen la historia? ¿O se van a ir demorando un poco? ¿Qué crees tú, Sigrid? Mm, yo creo que igual dependería como de la complejidad, porque si hablan como de temas que ellos conocen, no les costaría. Pero, por ejemplo, si en este caso la Millaray es la educadora, y ya les ¿Ya? dice, no sé, la historia tiene que ver con algo que ellos no conozcan, por ejemplo, ya, no sé, la Árbol, conquista de Chile. la Claro, conquista. Ya, ya. ellos no van a saber, pues entonces se les va a hacer más complejo. Exacto, exacto. Ahora mira, piensa tú lo que es crear una historia. Cuando uno crea una historia tiene que tener una coherencia esa historia. No es que diga yo soy y invente cualquier cosa. La idea es que tenga una coherencia. Las historias tienen un inicio, un desarrollo y un cierre. Entonces, no es algo así como tan fácil de decir ya creemos una historia. Entonces, primero va a tener que ver con la temática. Si somos 5, a lo mejor ni siquiera van a crear una historia, van a crear una oración nomás. Pero además de estar en eso, que si fuera una historia fácil, podríamos estar en recepción, con un tema fácil. Si fuera un tema un poco más complicado, podríamos estar en asociación. Pero para poder crear esa historia, ¿qué otra habilidad cognitiva tengo que que estoy utilizando? ¿A quién se le ocurre? Empieza uno, yo soy una niña que... ¿Qué otro proceso cognitivo está involucrado ahí? Profe, memoria secuencial. Memoria secuencial, pues absolutamente. Absolutamente, porque para ir creando la historia tenemos que tener memoria. Miren, hagamos un ejercicio entre todas, ¿ya? Yo voy a ir nombrando a alguien y va a tener que ir siguiendo la historia, ¿ya? Tiene que ser lo más rápido posible. La idea es que yo empiezo la historia y la siguiente continúa con la historia y la que viene después tiene que repetir lo anterior. Por ejemplo, yo digo, había una vez. Entonces le digo a Ashley, continúa. Había una vez una niña. No pueden agregar más de 2 palabras. Entonces Catalina después dice, había una vez una niña que era, y sigue y así la siguiente. ¿Ya? Vamos a intentarlo. No vamos a poner, Ya, profe. ¿ya? No vamos a poner ninguna temática, simplemente vamos a intentarlo. Bien rápido. Eh, Empezamos con Ashley. En una tierra lejana, En una tierra lejana había un ogro. Catalina, En una tierra lejana había un ogro que estaba. Constanza González, En una tierra lejana había un ogro que estaba sentado bajo un árbol. Fernanda Alvarado. A la Fernanda algo le pasó. Javiera Galás. En la tierra lejana había un ogro que estaba sentado bajo un árbol mirando al cielo. Fernando Burto. En una tierra lejana había un ogro sentado bajo un árbol, mirando el cielo que comía. Millaray. No, profe, yo ya me enredé. Sinceramente, La Nicole podría seguir a ver. En una tierra lejana había un ogro sentado debajo de un árbol mirando el cielo
comiendo un pan. Patricia. En una tierra lejana había un ogro sentado mirando al cielo, comiendo un pan con mantequilla. Con mantequilla, ya. Ya, pues, pero que pase algo aquí en esta historia, pues, Sofía. En una tierra lejana había un ogro que estaba sentado bajo un árbol mirando, comiendo, ay, no me acuerdo qué más. Con mantequilla. Ya. Úrsula. En una tierra lejana había un ogro sentado debajo de un árbol, mirando las estrellas, que comía pan con mantequilla Bien. y Valentina. se, ¿Ah? y se le cayó el pan. Se le cayó el pan. Ya, ahora pasó algo. Bien, bien. Valentina. En una tierra lejana había un ogro que estaba mirando el cielo y comía pan con mantequilla y se le cayó en un charco. Bien. Bueno, fíjense que no es fácil, podríamos continuar, que no es fácil porque a uno se le va ocurriendo una palabra más, pero además de ocurrirse una palabra más, tienes que acordarte de lo que estaba pasando antes y tienes que seguir una secuencia y tiene que pasar algo porque es una historia. Se fijan que al principio solo fuimos describiendo y yo dije, ya, pues que pase algo, inicio, y de repente uno dice, ya, ahora vámonos al desarrollo y ahora vámonos a la finalización. Entonces tengo que estar pensando en muchas cosas. Cuando armamos una historia, como la que Millaray nos está presentando, hay muchas habilidades psicolingüísticas que están en juego, porque está la... A ver, díganme ustedes, ¿qué habilidades psicolingüísticas pusieron en juego aquí? La memoria. Memoria, de todas maneras. ¿Cuál más? La asociación auditiva. Asociación Recepción. cognitiva. Perfecto. Y la recepción igual, pues, o sea, en realidad están todas. Están todas, porque la recepción también, porque también hay cosas conocidas que La yo expresión verbal igual. también, expresión verbal y también la atención. Entonces, finalmente, en una experiencia como esa, están todas las habilidades cognitivas en juego. ¿Ya? Bien, muy bien, Millaray, muy bien, salió entretenido, ya. ¿A quién se le ocurrió otro? Nadie más pensó en ninguna. Profe, no es que se me haya ocurrido a mí, pero yo lo vi en el jardín el año pasado. Ya, Fernanda, cuéntame. Lo que pasa es que cuando llegábamos al jardín nosotras, todos los días en la mañana los niños tenían asamblea. ¿Ya? Entonces ellos podían hablar de cómo estaban, qué había pasado en su casa, si querían contar algo, ahí podían contar sus historias, cualquier cosa que se les ocurría en ese momento ellos podían hablarlo en una asamblea y donde ellos se respetaban y se escuchaban mutuamente. Y también lo que hacían en esta asamblea es que los niños como que creaban temas que ellos querían tratar y al final terminaban votando y era bastante divertido. Ah, mira qué bonito, qué bonito. ¿Y qué habilidades veías tú que estaban ahí en juego? ¿O ves ahora que La expresión verbal. expresión verbal específicamente? ¿Ah? A pesar de Sí, que igualmente todas las otras están en juego, ¿ah? Porque está la sí, recepción, porque los otros están escuchando, está la asociación, porque el mismo niño o niña que está hablando está haciendo asociaciones, pero la que más está preponderando ahí es la expresión verbal. sí. Muy bien, excelente. Profe, ¿Alguien se le ocurre otra? Sí, dígame. colgándonos de lo que dijo mi compañera, también puede ser en las instancias que se dan en la mañana, ¿no? Cuando se reúnen todos y cantan canciones, generalmente son las mismas canciones que cantan todos los días. Exactamente. Ya después ya se las van aprendiendo. Exacto. Y cuando es una canción que ya se va aprendiendo, ¿a dónde está, que ya se la aprendió, a dónde está el énfasis en la habilidad cognitiva? En la memoria secuencial, ¿o no? En la memoria secuencial y especialmente en la recepción, porque la Claro. conozco y entonces la saqué de la memoria e inmediatamente la canto. Cuando son canciones nuevas, tengo que ir cantándolas de a poco y de a poquito van haciendo la asociación a lo que pasó al día anterior y al día anterior hasta que logran aprendérsela. Muy bien.
Miren, les voy a hacer una actividad de recepción auditiva donde rápidamente me van a tener que contestar, ¿ya? No sé si podemos abrir todos los micrófonos al mismo tiempo, si quedará muy la embarrada. Vamos a tratar de hacerlo. Abran todos los micrófonos al mismo tiempo. Solo lo que tienen que contestar es sí o no. Nada más. Ya. Ya. Abran los micrófonos. Vamos a esperar ahí que hay algunos que no los han abierto. Vamos a ver si quedan. Esperemos que no explote esto, profe. Vamos a ver, esperemos que no explote. Listo. ¡Qué nervios! Rápido, con mucha concentración. ¿Ya? ¿Estamos listos? Pregunta. ¿Los peces vuelan? No. No. ¿Los aviones caminan? No. ¿El día está nublado? Sí. Yo me llamo Sandra. Sí. ¿Ustedes son educadoras? No. Dígame. Profe, ¿quién dijo profe? ¿No? No Ahí. parece que nadie. Ya. Los triángulos tienen 3 puntas. Sí. ¿No? Sí. Eso se llama triángulo. 3 puntas. ¿Yo estoy usando sombrero? No. Bien. Eso que hicimos recién, ¿a qué tipo de habilidad cognitiva va dirigida? A la recepción, a la asociación. A la Igual, recepción. ¿no? ¿Saben por qué es recepción? Porque pudieron responder rápidamente, así, bien rápido. Me involucra la asociación. Exactamente. De todas maneras, siempre va a involucrar porque pasa rápidamente más que la asociación, pasa por la memoria. Y pasa por la visión, o sea, y por la audición. Entonces estoy recibiendo, observando y rápidamente respondo porque tengo conocimiento previo al respecto. ¿Ya? Vamos a ver ahora otra experiencia. Abran los micrófonos. Tienen que decir la respuesta frente a lo que estoy dando. ¿En qué año llegó Cristóbal Colón a América? Qué difícil. Ya, dale. ¿En qué llegó Cristóbal Colón a América? Están googleando, las descubrí. No, yo no, profe, no sé, la verdad, no me acuerdo. 1992. Bien, ya pues vamos a tener que aprender algo de historia. ¿Cómo se llama la mayor altura de un monte en el mundo o de una cordillera en el mundo? ¿El Everest? El Everest. Ella ya estaba un poquito internalizado, ¿no es cierto? ¿Cuál es el nombre del ministro de Educación? Ayer lo vi. Algo de Figueroa. Figueroa, sí, algo de Figueroa. Cuéntenme, lo que yo les estoy preguntando ahora, ¿a qué nivel está? A la asociación. A nivel de asociación. Bien. Sí. Cierren ahora los micrófonos para que no se nos acople todo. Profesora, ¿y la actividad anterior era la recepción, la visual? Recepción. Incluía todo ¿Visual o auditiva? auditiva. Auditiva. Pero igual no preguntó si tenía sombrero y eso igual es visual. Excelente. Súper buena acotación, porque ahí fue hacia la recepción auditiva para escuchar la pregunta, pero hacia la recepción visual para poder observar si efectivamente pasaba o no. Así que utilizamos los 2 tipos de recepción. Y el resto fue recepción auditiva, ¿por qué? Porque íbamos a nuestra memoria a buscarlo y como lo encontrábamos rápido contestábamos sí o no, ¿ya? La segunda fue hacia recepción auditiva, pasó por recepción auditiva. No lo sé. Entonces de ahí me voy hacia la asociación, a ver si yo lo vi ayer, el ministro, es más,
uno incluso hasta se arma la imagen visual, pues lo más probable es que lo hayan visto muchas veces, pero no recuerdan el nombre. Entonces por ahí alguien dijo, es que parece que abajo decía, sí, parece que es Figueroa. Bien, el ministro es ministro Figueroa, que está dejando acá en barra, pero bueno. ¿Ya? Se fijan que uno puede focalizar la experiencia hacia recepción, hacia asociación, hacia memoria, hacia atención o hacia expresión, según cómo ustedes lo vayan planificando. Y existen algunas experiencias que involucran todas las habilidades cognitivas. ¿Ya? La idea sería que ustedes todas las mañanas, yo me acuerdo que con los niños hablábamos de la actividad cortita. Todas las mañanas hacíamos una actividad cortita que estaba dirigida a alguna de las habilidades cognitivas que estamos nombrando. Entonces habían algunas que tienen que ver con atención, otras con recepción visual, otras con recepción auditiva, pero eran cosas muy cortitas e incluso las hacíamos en el círculo de la mañana, que era el juego cortito de la mañana. Por ejemplo, si nosotros en la mañana hacemos adivinanzas, ¿hacia qué habilidad cognitiva va dirigida la adivinanza? Memoria secuencial, ¿o no? No necesariamente. Yo creo que hacia... ¿Hacia? La asociación visual. Hacia la asociación. No es visual, porque No yo es visual, es le asociación. estoy diciendo la adivinanza. Auditiva. Auditiva. Sí. Es hacia asociación auditiva. Las adivinanzas es una habilidad compleja. ¿Por qué? Porque implica ciertas metáforas y ciertas asociaciones que tengo que realizar. Por ejemplo, y eso en general a los niños les cuesta bastante. A lo mejor alguna conoce esta adivinanza. Si la conoce, no la diga. Las que no la conocen van a tratar de adivinarla. Redondo, redondo, barril sin fondo. ¿Qué será? Redondo, redondo, barril sin fondo. ¿Qué creen ustedes que contestan los niños cuando uno les dice esa adivinanza? Yo ¿Alguien creo me- que nos van a ¿Sí? decir barril. Barril, exactamente, exactamente. Los niños en general, cuando escuchan una adivinanza y ustedes le dicen, ¿qué creen que es? Les van a decir siempre alguna palabra que aparece en la adivinanza. ¿Por qué? Porque la adivinanza se trata de hacer una asociación entre lo que yo estoy diciendo y con algo de la realidad. Y que es complejo, no es nada de fácil. Porque redondo, redondo, barril sin fondo, ¿qué cosa se les puede ocurrir que es redondo, redondo y que no tiene fondo? Un círculo. Un círculo, por ejemplo. Acuérdense que sí, los círculos son dibujados, por lo tanto no hay un objeto, no son objetos, son simplemente representaciones. ¿Qué cosa puede ser de forma circular? El estómago tiene fondo, porque si no tuviera fondo pasaría toda la comida de largo, ojalá. No es que uno lo pueda asociar El con dicho. el dicho. ¿Ya? Cuando uno come y come, le dice, hoy parece barril sin fondo. Es cierto, buena idea, tienes toda la razón, toda la razón. Pero si lo miramos así objetivamente, el estómago no tiene ni siquiera forma de barril y se supone que tiene fondo, pues debería tener, porque uno se revienta así, come sin parar. ¿Qué cosa podría ser redonda, redonda y no tiene fondo? ¿Se les ocurre algo? Oh, profesora, a mí se me ocurre algo, pero no me acuerdo cómo se llama. A ver, ¿para qué sirve? A ver, descríbelo. Para sacar agua, lo meten. En un pozo. Sí. Eso Pero sí. tiene fondo. Los pozos tienen fondo. No es ¿Un eterno. anillo, profe? ¿Puede ser? Bien, un anillo. ¿No? Esa es la respuesta. Anillo. Redondo, redondo, barril sin fondo. Es como un barrilito que no tiene fondo. Muy bien. Pero tiene que hacer una tremenda cantidad de asociaciones para poder llegar a la respuesta. Las adivinanzas son súper difíciles de trabajar con los niños porque requieren la asociación de cosas no concretas y de conocer mucho el mundo, tener mucha experiencia del mundo,
Entonces van hacia el nivel de asociación auditiva. Entonces, ¿qué tratamos de hacer cuando hacemos adivinanzas con los niños? Hacer adivinanzas más concretas, de cosas que ellos conocen, ¿ya? Por ejemplo, no sé, hay uno que tiene que ver con el sol, que es así como alto en el cielo, ilumina y da calor, no sé, una cosa así. Entonces, ¿qué está alto en el cielo, que ilumina y da calor? Bueno, el sol. Es más fácil, ¿ya? Pero son niveles de asociación. Ahora, dependiendo de la edad y del nivel de desarrollo, puede ser que una misma experiencia para un grupo sea recepción y para otro grupo sea asociación. Les voy a dar un ejemplo. Les digo a ustedes, chicas, 3 más 2, ¿cuánto es? 5. 5. 5. ¿Se demoraron mucho en hacerlo? No. No. 3 más 2, es más, incluso uno hasta utiliza los dedos. 3 más 2, 5. Si esa misma experiencia yo se la hago a un medio mayor, lo más probable es que yo vaya a tener que ponerle material concreto. Tengan, no sé, por ejemplo, bolitas o palos de helado. Ya, 3 más 2, estoy trabajando el agregar. Entonces, a ver, pongamos 3, agreguémosle 2, y entonces ahora contemos. Entonces, para nosotros es recepción, porque rápidamente lo tomo, le puse atención y di la respuesta. Fui a mi memoria, yo sé cómo sumar, y 3 más 2 es muy fácil, 5. Pero para un nivel medio mayor, 3 más 2 o prekinder incluso, requiere material concreto, requiere saber lo que significa sumar, haber ejercitado eso, y por lo tanto pasa a un nivel de asociación. Entonces, las experiencias no van a ser recepción o asociación en sí mismas, sino que van a ir jugando entre ellas dependiendo del nivel cognitivo de cada uno. Por eso tiene que ver con habilidades cognitivas. Espérenme que aquí parece que alguien me escribió. Recién pude escribir esto con ya, Bárbara. Después te voy a poner presente. Ya. ¿Entienden? ¿Van entendiendo a qué me refiero con las experiencias psicolingüísticas? Y lo importante también que es ir ejercitándolo. Una de las cosas que nos pasa a las educadoras es que ejercitamos poco este tipo de habilidades psicolingüísticas, por ejemplo, habilidades de memoria. Ejercitamos re poco la memoria. Por ejemplo, mandemos a los niños a aprenderse el celular del papá o de la mamá. ¿Para qué? Para que en un momento de emergencia ellos puedan decir el celular, si es que, no sé, invento, se perdieron en el ¿cómo se llama? En el supermercado, y se puedan acercar a alguien y decir, ¿podrías llamar a mi papá? Este es el número. Que se aprendan la dirección de su casa, donde viven, que se sepan el nombre de todas las personas, de los miembros de su familia. Los niños cuando son pequeñitos, tú le preguntas, ¿cómo se llama la mamá? ¿Y saben lo que les contesta? ¿Qué les contesta uno muy, muy pequeñito? Mamá. Mamá. Mamá, mamá. ¿Cómo se llama la mamá? Mamá. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que enseñarles cómo se llaman cada uno de los miembros de su familia, ¿ya? La abuelita, ¿cómo se llama? Lela. Y su abuelito, Tata. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a tratarnos por los nombres, ¿ya? Ahí no sé si se acuerdan ustedes una campaña que hizo Junge en algún minuto cuando hubo muchos abusos en los jardines infantiles, o salieron en la prensa muchas situaciones de abuso, que nosotros íbamos a dejar ya de llamarnos tías para irnos nombrando, diciéndonos por el nombre. ¿Por qué? Porque pasaban este tipo de situaciones y entonces le preguntaban a los niños, ¿pero quién fue? La tía. ¿Pero qué tía? La tía. Y no saben los nombres. Y evidentemente con un niño o niña uno no le puede hacer un careo. A ver, muéstrame con el dedo quién fue. Porque es una cosa muy, muy fuerte, muy, ¿cómo se llama? Poco ética. Entonces, la idea era que cada una de las educadoras y cada una de las personas con las que se relacionaran los niños, incluso las personas de los furgones, que también les dicen tío, o tía o tío, también los nombraran por su nombre, para que, si es que pasaba en algún momento, ellos pudieran decir ese nombre, ¿ya? Eso tiene que ver con un trabajo de memoria,
que hacemos poco. Trabajos de atención, a veces abusamos de la atención. Un poco lo que estoy haciendo yo ahora con ustedes, que estoy abusando de su atención porque estamos ahí vía, ¿cómo se llama? Pantalla, y cuesta bastante mantener la atención cuando uno está en la pantalla, diferente que cuando uno está directamente. Yo recibo ahora, por ejemplo, no recibo feedback de ustedes en el sentido de que si me están entendiendo, si están poniendo atención, si les parece entretenido, si les parece fome, porque no les veo las caritas. Cuando estamos en clases y yo veo su cara, digo, no, parece que está haciendo más fome que no sé qué esta clase, porque se me están aburriendo, están bostezando, otras están mirando el celular, entonces tengo que hacer un cambio. Pero así, por ejemplo, yo no puedo saber qué les está pasando. El feedback de recepción que tengo yo es muy poco. Dentro de lo que ustedes pueden contestarme algunas cosas, algunas participan, otras no participan, no sé si están comprendiendo o no. Entonces, las habilidades cognitivas son muy importantes también trabajarlas uno a uno para también saber qué es lo que está pasando. Dentro de nuestras salas tenemos varios niños y nos pasa, sobre todo cuando tenemos cursos grandes, que pasan desapercibidos. Los niños que, por ejemplo, son muy calladitos o no les gusta mostrarse frente a otros, pasan desapercibidos. Y a veces esos que son más inquietos, más habladores, que comentan más, ocupan mucho nuestra atención y hacen que estos otros pasen de largo. Entonces, entra a nuestro nivel de recepción, entran estos niños que están todo el tiempo cerca de nosotros, moviéndose, participando, y salen de nuestra recepción y quedan solamente en nuestra percepción aquellos que están siempre más calladitos. ¿Van entendiendo bien cuáles son los procesos psicolingüísticos? Profe, consulta. Millaray, dígame. Por ejemplo, el identificar variadas emociones faciales en una persona. Yo lo puse en la asociación visual. No sé si estoy bien. Ya. ¿Qué opina el resto? Identificar variadas emociones a través de la expresión facial. ¿Qué opina el resto? Millaray dice, esto es asociación visual. ¿Qué les parece a ustedes? Comenten. No importa. Profe, es que a mí me pasa, o sea, ¿Ya? me da lo mismo si me equivoco, pero para sacarme la duda. A mí me pasa que siento que, por ejemplo, los ejercicios así o los ejemplos están como combinados, porque, por ejemplo, si a mí me pregunta eso, yo diría que primero sería como recepción visual, y si no, sería como asociación visual. Pero ¿Por qué como dices complejo. que recepción y asociación? Acuérdate que recepción es un estímulo conocido, rápidamente fue a mi memoria y armé la respuesta. Claro, Y por eso, porque probablemente un niño conozca, por ejemplo, cuando una persona está triste, pero si, no sé, uno le pregunta si está, no sé, enojado, quizás no va a conocer, no lo va a decir de inmediato, y se puede hacer una mezcla de estos dos. Exactamente. Justamente tú diste en el punto que era el que yo estaba diciendo antes. Cuando un niño o una persona conoce el estímulo, es recepción. Si yo pongo esta cara así, ¿qué me dicen ustedes? ¿Cómo estoy hoy día? Triste. Triste. ¿Fue muy difícil reconocerlo? No. No. Para ustedes pasó rápidamente de recepción a la memoria y a dar la respuesta. Por lo tanto, se centró en recepción, que puede ser lo que dice Sigrid. Conoció el estímulo rápido y por lo tanto inmediatamente dio la respuesta. Pero a lo mejor para un niño más pequeño, esta expresión no significa nada. Entonces tiene que pasar por el proceso de asociación. A ver, tengo que mirar, tiene la boca puesta abajo, porque a lo mejor para los niños solamente estar llorando es estar triste. Esta expresión no significa mucho. Entonces ahí pasa al nivel de asociación. Tal como tú dices, Sigrid, dependiendo de la persona, va a ser nivel de asociación, nivel de recepción o nivel de asociación. Si yo, por ejemplo, la misma pregunta que les hice, ¿en qué año se descubrió Cristóbal Colón llegó a América? Y yo se lo estoy preguntando a un grupo de historiadores, para ellos, ¿a qué nivel va a estar? En recepción. En recepción, me lo van a contestar rápidamente. Pero para nosotras que lo vimos en el colegio, quizás cuándo, en qué minuto, que no quedó ni siquiera muy registrado, está en el nivel de asociación.
Entonces, la recepción y la asociación va a depender de mis experiencias previas, de mi nivel de desarrollo, de mi nivel cognitivo. Profe, y ¿Sí? por ejemplo, cuando ya usted a mí me preguntó en qué año tal cosa, y yo Ujú, no tengo idea, así como que quedo nula, ujú. ¿cómo sería cómo se llamaría ese proceso? Así Ahí, como, ahí ya no existe proceso cognitivo, porque como no hubo... como que el estímulo no entra, no, exactamente, se ah, produce ya, algo que se llama respuesta alfa. La respuesta alfa es no sé, no tengo idea, desecho el estímulo. A lo mejor a ustedes les ha pasado alguna vez en una prueba y empiezan a leer cada una de las preguntas y hay una pregunta que no se acuerdan ni para remedio, nada, no tienen ni cómo asociarla ni nada. Y uno tiene dos opciones. Si es pregunta alternativa, la puede tirar a la chunte, ¿no es cierto? O puede decir, no tengo idea y la dejo en blanco. Eso se llama respuesta alfa. No sé, no tengo cómo asociarlo, no tengo ningún tipo de herramienta que me permita asociarlo. Y entonces la pesco y la desecho. Y eso pasa mucho, ¿ah? Las educadoras tenemos que tener clarísimo el nivel de desarrollo de nuestros niños, porque si no, van a producir respuesta alfa. Y la respuesta alfa, lo que le pasa a los niños con eso, es que se aburren. Cuando se aburren empiezan a pararse, a molestar, a hacer cosas que son totalmente diferentes porque no les hace sentido nada de lo que está pasando. Por eso tengo que tener clarito mi diagnóstico dentro de mi grupo, en qué nivel está, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, qué es lo que quiero potenciar en ellos y siempre, siempre, siempre tengo que unir un conocimiento previo con el conocimiento nuevo. Si yo no uno ese conocimiento previo con el nuevo, este eslabón no sirve, pues tengo acá el conocimiento previo y el nuevo por acá, no tengo con qué unirlo. Entonces, ¿qué hago? Lo desecho y me quedo solamente con mi conocimiento previo. Y entonces no hay avance, no hay aprendizaje. Tiene que Por ver eso, con las conexiones neuronales. exactamente, tiene que ver con las conexiones neuronales y con lo que es aprendizaje significativo. Para que un aprendizaje sea significativo, tienes que poder unirlo con un aprendizaje anterior y saber para qué sirve. Por eso, cuando empezamos una clase, yo siempre les pregunto, ¿se acuerdan lo que hicimos la clase pasada? Si alguien no vino a la clase anterior y no vio el video y no le preguntó a ninguna de sus compañeras, va a estar colgada la lámpara, no va a tener idea de lo que estamos hablando. A lo mejor de repente podría lograr tomarlo y hacer alguna asociación, pero puede ser que durante toda la clase esté colgada la lámpara porque no tiene con qué unirlo. Entonces trata de buscar y es algo tan nuevo que no tiene cómo unirlo, por lo tanto pesca, desecha y al desecharlo ustedes pierden la atención, pierden la recepción, pierden la asociación, la memoria y por lo tanto ese aprendizaje no se produce, se va a la basura. Respuesta alfa. Siempre tenemos que pensar que cuando hacemos una experiencia tenemos que unirla con algo previo. Y por eso en el inicio uno hace recogida de conocimientos previos para saber si yo puedo continuar con mi experiencia o no. Por ejemplo, yo les presento un artista plástico, no sé, Joan Miró. Les digo, miren niños, ¿saben ustedes quién es? ¿Quién pintó esto? Si los niños no tienen ninguna experiencia y no lo hemos hecho antes, tengo que hacer toda una explicación de qué es un pintor y cómo lo realiza y unirlo con experiencias de ellos cuando ellos o ellas hacen dibujos con témpera o con diferentes materiales. Entonces, les hago el enlace para que puedan comprender lo que está pasando. Piensa en un niño que vive o niña que vive en el interior no sé, en el sur de Chile, en el interior, hacia la cordillera. Nunca ha salido de su pueblo y ustedes le hablan del mar. ¿Tiene experiencia previa? Si nunca ha ido al mar, ¿podrá imaginarse lo que es la inmensidad del mar? Yo le puedo contar. Podría mostrárselo en un video, podría mostrárselo en una lámina, pero no tiene ni una experiencia previa. Cuando realmente van al mar y van a verlo, sí como es una cosa así fantástica y maravillosa. Entonces, por eso tenemos que ubicarnos en donde estamos para poder trabajar profe, con los niños. Sí, dígame, sí. por ejemplo, yo tengo una prima chiquitita que vive en el norte y ella
le gustan mucho los animales. Así, Ujú. pero aparte de los perros y los gatos, que es como lo típico, me refiero a los animales como, por ejemplo, los leones, etcétera. Ya, Y yo le dije que cuando viniera a Santiago y la iba a llevar al zoológico. Y ella ya. todos los días me llama que cuando la voy a llevar al zoológico. Porque, Mm, por ejemplo, aquí para los niños de Santiago, todos ujú. conocen el zoológico, la gran mayoría. Pero, por ejemplo, ella no tenía idea que existía un zoológico o que había un lugar donde había muchos animales. Exacto. Entonces, es como eso también. Exactamente, mira, tienes toda la razón. Y quizás en su cabeza, ¿cómo se estará imaginando un zoológico? Porque si no lo ha visto nunca, ella puede imaginarse algo según lo que tú le cuentas, pero cuando vaya al zoológico, quizás va a ser algo impresionantemente sorprendente. ¿Y por qué los animales están así? ¿Por qué están cercados? ¿Por qué no me puedo acercar? No sé. Quizás qué cosas Sí, yo pueden hacer. creo. Claro, claro. Entonces, claro, se arma una idea en la cabeza sobre algo. O yo les digo, chicas, ¿alguna vez han ido a Dinamarca? ¿Alguna vez ha viajado alguna y ha ido a Dinamarca? No, No, profe, no. ¿Se pueden imaginar cómo es Dinamarca? ¿Alguien se imagina cómo es? No, yo no, profe, es una respuesta alfa. Respuesta alfa. Uno podría inventar. No, yo me imagino, a ver, Dinamarca, ¿en qué parte del mapa está? A ver, está como en el norte de Europa, ¿ya? Bien al norte. Ahí vivían los vikingos. Ustedes pueden haber visto películas, entonces podrían imaginarse cómo es. Pero es un lugar así, pero fascinante, 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 así, maravilloso. Y podrían ver fotos, pero cuando uno está en el lugar mismo, dice, esto las fotos no lo logran reflejar, es algo demasiado maravilloso. Entonces, claro, uno dice, para los niños, piensa en experiencias para los niños que a veces no tienen que ver con sus realidades, no tienen que ver con sus experiencias previas. Entonces, no entran a su nivel cognitivo, no entran a este espacio de habilidad psicolingüística, entran a un espacio de imaginación solamente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mucho ojo para ir planificando estas diferentes experiencias y de acuerdo a su nivel cognitivo, tal como hablaba Sigrid en algún minuto, van a estar en nivel de recepción para algunos y van a estar a nivel de asociación para otros. Porque puede que para algunos tenga esa experiencia previa y para otros no la tenga. Y si Profe, es ¿y de... eso pasa siempre? ¿Sí? O sea, por ejemplo, a ¿Cómo? nosotros, sí, pues eso pasa siempre, pues hasta a nosotros Mm, nos pasa. claro. Claro, evidentemente, porque no podemos no tener una experiencia previa frente a algo y efectivamente pescamos y desechamos nomás. Y uno empieza, es que no entiendo esto, no lo entiendo, no lo entiendo. Y empieza a ser tan complejo el no lo entiendo que lo pesco y lo desecho. Y ya sabes que ya no me voy a quedar pegada en esto porque si no, finalmente no voy a terminar estudiando nada. No sé, eso es lo que pasa. Entonces, Profe, sí, dígame, pregunta. ¿eso no tiene relación con que hay que presentarle a los niños como desde lo más simple a lo más complejo para dar Absolutamente, como un contexto? Porque, por absolutamente. ejemplo, no sé, ahora en mayo, que era como el mes del mar, y Sí. presentarle puros peces. Y quizás el Ujú. niño, como usted dice, no conozca el mar, entonces primero darle como entrarlo en el mundo y de ahí ir como desglosando todo, ¿no? Tienes toda la razón. Exactamente a eso se refiere. Tú primero le das el contexto para que pueda comprender y después le empiezas a introducir elementos. Pues si yo le empiezo inmediatamente a introducir elementos que no conoce, no tiene cómo engancharlos. Entonces tú empiezas, el mar. ¿Alguien conoce el mar? ¿Alguien se ha metido al mar? ¿Alguien ha ido? ¿Alguien sabe cómo gusta el mar? ¿Saben que Para es que sea salado? progresivo. Exactamente, para que sea progresivo. ¿Por qué? Porque las habilidades cognitivas se van desarrollando progresivamente, ¿ya? Los niveles Profe, de memoria. ¿Sí, Bárbara? es por ejemplo como lo que pasa en el CAI, que está en la Ya. universidad. Porque, por Ah, ejemplo, yo con la Nicole estuvimos haciendo práctica en el CAI. Y, por ya. ejemplo, hubo un contacto que fue el mar.
Y, por ejemplo, en la primera semana fue como la semana como de conocerlo, después ya iban como complejizando el tema. Entonces era muy chistoso porque los niños entraban y como que quedaban así como, ¡ah! Y algunos se paraban en la puerta con la boca abierta, así no se movían, y era muy chistoso porque era como un lugar donde ellos nunca habían estado. Entonces lo llevaban como de lo más simple, como el hecho de simplemente como tocar conchitas, qué sé yo, y después ya como a lo más difícil. Exactamente, exactamente. Vas Profe, haciendo la producción, pues dígame. y quizá a lo mejor aunque ellos no lo conozcan, van a sentir que, por ejemplo, si le presentamos muy buenas experiencias, como muy buenas realizadas, Ujú. al final igual van a decir, ah, yo conozco el mar, quizás no presencialmente, pero lo van a vivir. Quizá Es- les un espacio, que ellos exploren con agua, con arena, como lo mismo que se siente en la playa. Exactamente, tú, pero le diste en el clavo exacto, porque no todo lo vamos a poder conocer en la realidad misma, pero los niños al ser concretos, o sea, nosotros que somos más abstractas, por ejemplo, podrían conocer Dinamarca y entran a Google, ah, mira, ahí está esto, y uno puede hacer unos recorridos y puede ir mirando diferentes lugares y a lo mejor, oh, me gustaría conocerlo y te empiezas a imaginar. Pero los niños, si tú le presentas un video del mar, no va a tener mucho sentido, pero si a lo mejor le pones una piscina con agua y le pones sal y en el fondo le pones arena, entonces están vivenciando la sensación del agua con arena y que se saquen los zapatos y se remanguen los pantalones y que metan los pies en el mar. Y después continúan con las conchitas y con, no sé, a lo mejor podemos poner sonidos marinos, el sonido de las gaviotas, el sonido de algún animal marino como, no sé, el delfín o las ballenas, y pueden ir imaginándose, pueden ir vivenciándolo sin tener que estar en el lugar mismo. Ahora, nada reemplaza evidentemente la experiencia directa. Por ahí hay algunos teóricos que dicen desde la educación parvularia, nosotros deberíamos estar fuera de la sala todo el tiempo, deberíamos vivir fuera de la sala. ¿Por qué? Porque mientras más experiencia concreta tengamos, mayor huella neurológica vamos a lograr en ellos. En Dinamarca, que yo tuve la maravillosa suerte de ir, fuimos a un pueblito que se llama Aarhus, fuimos a hacer una pasantía y ahí nos mostraron algo que se llaman las escuelas bosque, que es algo realmente que uno no se puede ni imaginar que podría suceder aquí en Chile. Los niños y niñas llegaban a un lugar chiquitito, ¿eh? Los iban a dejar los padres en la mañana, llegaban a un lugar como un espacio chico, donde lo que hacían ellos era cambiarse de ropa, se ponían unos buzos completos, pescaban sus mochilas, esto pasaba todas las mañanas, ¿eh? Se subían a unos buses y se iban al bosque. Todos los días el jardín infantil funcionaba en el bosque. Ustedes se mueren, o sea, no es un bosque que uno diga, ah, un bosque planito con algunos árboles, no, era una montaña que tenía unos hoyos, tenía riscos, había, ¿cómo se llama?, árboles caídos, había montones de, entre comillas, peligros. Pero ellos iban todos los días a hacer experiencias al bosque, su jardín era el bosque. Y bueno, en Dinamarca, que es muy al norte de Europa, hace mucho frío. Entonces, los educadores, porque habían educadoras y educadores, hombres y mujeres, nos contaban que iban al bosque hasta más o menos como los 10 grados bajo cero, porque ya cuando eran menos de 10 grados bajo cero ya hacía mucho frío. Nosotros estábamos que nos congelábamos con 1 grado, porque fuimos en el verano. 10 grados bajo cero iban todos igual. O sea, y cuando había más de 10 grados bajo cero, entonces iban a unos refugios que tenían. Y ahí trabajaban. Y se mueren, trabajaban con fuego, con todo lo que nosotros no les permitimos, con cuchillos. Entonces nos decían, pero no se preocupen si nosotros les enseñamos de a poquito. Los más chiquititos trabajan con cuchillos pequeños. ¿Ustedes creen que eran cuchillos plásticos? No, eran cuchillos de cazador y que le sacaban punta a los palitos y hacían flechas, recogían piedras. Todo era el aprendizaje in situ, en el lugar, vivenciando
la tierra, vivenciando las piedras, vivenciando los árboles, se subían arriba de los árboles desde que empezaban a caminar. Entre 2 años y medio y 3 eran los primeros que iban. Con los más chiquititos no iban todavía porque les costaba mucho caminar y se cansaban porque era un cerro. Pero solamente era por eso. Entonces, y nosotros todo lo vivimos dentro del jardín. En los jardines infantiles les cuesta mucho salir fuera, ir a hacer visitas pedagógicas, tienen que hacer, pero tienen que pedir permiso casi al presidente de la República para poder salir. Deberíamos estar mucho más fuera, vivenciando. Pero bueno, como no lo podemos hacer, como dicen ustedes, como decía Bárbara, le traemos el mar a la sala. No se puede, traigámosle el mar y colguémosle, no sé, papel celofán, como si estuviéramos en el medio del mar nadando. Todo eso va a hacer que nuestras habilidades cognitivas se desarrollen de mejor manera. Y cuando nuestras habilidades cognitivas se desarrollen de mejor manera y tienen más experiencia, evidentemente se produce más lenguaje. Si yo vivo la arena, la toco, voy a saber qué es arena y voy a poder decir, arena, me gusta, no me gusta, me produce una sensación agradable, desagradable, etc. ¿Ya? Preguntas, dudas acerca de lo que son las habilidades psicolingüísticas. ¿No? ¿Ninguna? No, Muy bien. profe. Sí, importante que repasen esto y escriban, chicas, escriban ustedes mismas ideas de habilidad, de experiencias cortitas, si no necesitan por qué ponerle el objetivo y todo, sino que experiencias cortitas, a ver, esto, otro. Y me las van preguntando en la medida que las vayan pensando, porque de esa manera pueden ir ejercitando. Es la única manera de poder decir, esto es recepción, esto es asociación, esto va más dirigido hacia atención, esto más hacia memoria, esto más hacia expresión. Es súper importante que ustedes lo ejerciten y me pregunten cuando tengan dudas. ¿Ya? Profe, sí, dígame. yo tenía una idea que, bueno, siento que solo es asociación visual, que era hacer en el piso con tiza, no sé, un cuadrado y un círculo, pero de diferentes colores, uno rojo y uno verde. Entonces que los niños como que llevaran objetos, no sé, pues ahí podrían asociar desde el color y desde como un cuadrado, un círculo. Entonces, no sé si solo es visual. Bueno, efectivamente es visual. ¿Ya? Lo que sí, dependiendo del nivel de los niños, va a ser recepción o va a ser asociación. ¿Ya? Si conocen muy bien la forma cuadrada, porque la has trabajado antes, y la forma circular, les va a ser mucho más fácil encontrar objetos o de ese color, o de esa forma, para ir poniéndolos en este lugar. En general, esta experiencia que tú dices es una experiencia más de asociación, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen que mirar el objeto, mirar la forma que está dibujada en el piso y hacer una asociación entre esto, que es tridimensional, con lo que está dibujado, que es bidimensional. Entonces no es tan fácil como llegar y ponerlo. Para nosotros es recepción, porque es súper fácil, pero para ellos están asociando. Desde lo bidimensional, porque tienen que imaginarse que una pelota aplastada es lo mismo que un círculo, porque el círculo es solo una representación. La pelota es así y el círculo es así. ¿Profe? Para unos es fácil pensarlo, pero para ellos no tanto. Sí, dígame. Entonces, todas las experiencias se basan en los conocimientos previos de los niños, por ejemplo, el tema de identificar el tema de los sonidos de animales, de objetos. Para algunos puede ser recepción, pero para otros es asociación. Exactamente, exactamente. Mira, piensa, por ejemplo, en niños que viven en el campo. Si tú le pones un sonido de una vaca, de una oveja, de una gallina, se van a demorar un segundo en decirte qué es. Si tú le pones esos mismos sonidos a un niño urbano, te va a reconocer generalmente el perro y el gato. Y los otros le va a costar mucho más si es que no tiene experiencia. Claro. Entonces, evidentemente tiene que ver con la experiencia previa. Profe, la otra consulta, discúlpeme. Pero, por ejemplo, yo puse identificar función de mobiliarios.
como por ejemplo el cajón, el mueble, la cómoda sirve para guardar ropa, etcétera. Eso Exacto. también puede ser tanto como la recepción visual y la asociación visual, pues. Absolutamente. Porque va a depender de qué experiencia tenga. Porque si no tiene una cómoda en su casa que tenga cajones, no va a saber que ahí se guardan las cosas. Porque Claro, puede que no tenga. Puede que no tenga y que tenga solamente un closet. Y que nunca haya visto siquiera una cómoda donde se guardan cosas. Entonces va a ser asociación y decir esto, mira, a lo mejor se podría parecer quizá, entonces es asociación. Pero para alguien que tiene una cómoda en su pieza y que al abrir los cajones sabe que ahí guarda los juguetes, te va a decir, la cómoda sirve para guardar juguetes, porque es claro. tu experiencia. Entonces, ¿cuál va a ser, frente a esto mismo que ustedes están diciendo, nuestro rol de educadoras? ¿Cuál va a ser el rol de la educadora en este caso? En estos diferentes casos que... ¿Mm? Puede ser potenciar los diferentes factores que influyen Ya, en la psicolingüística. potenciar todas estas habilidades cognitivas, pero sobre todo Conocer. proporcionar múltiples experiencias. Mientras más experiencias tengamos, mejor va a ser su nivel cognitivo. ¿Por qué? Porque de asociación, una vez que ya lo conocen, va a pasar a recepción. Que esa es la idea. Que de asociación pasen a recepción. De asociación pasen a recepción. Porque desde lo desconocido pasen a lo conocido. ¿Por qué? Porque su respuesta va a ser cada vez más rápida. Entonces, nuestro rol de educadoras es proporcionar la mayor cantidad de experiencias que podamos a nuestros niños. ¿Para qué? Para que sus habilidades cognitivas vayan en ascenso, vayan de lo más simple a lo más complejo. Bien, ¿algún otro comentario? Duda con que se hayan quedado. Hay varias que no las he escuchado en todo el rato. Las Constanzas, Constanza Morales, Constanza González. ¿Les va quedando claro? ¿Les quedan dudas acerca de esto? Macarena. No, profe, todo claro. Se ha entendido ¿Todo bien. claro? Perfecto, perfecto. Muy bien. ¿Esta clase qué hora termina, chiquilla? Porque se supone que empezamos a las 8, ¿no es cierto? Que es nuestra clase, la clase original. Profe, creo que a las 11:05. Sí, a las 11 A y las algo, profe. A las 11 y algo, ya. Igual ha sido como larga la clase porque no les he dado ni siquiera un break. ¿Qué quiero que hagan, chicas? No quiero que sigamos en pantalla porque igual es cansador. Existe un PPT que es este, que se lo subí ya. Espérenme, que voy me lo muestro a mí misma y no se lo muestro a ustedes. Déjenme compartirlo. Se me olvida que tengo que compartirlo. Espérense que ya les va a aparecer. Que se llama Desarrollo Fonológico. Ya está subido al aula, ¿ya? Quiero que lo miren y que la próxima clase piensen en experiencias que podríamos hacer desde lo fonológico, ¿ya? Pensando, esta va a ser nuestra organización. Creo que no la mostramos la vez anterior, ¿no es cierto? ¿Cuál era? ¿No? Ya. No, profe. Vamos a organizar varias clases, porque de aquí en adelante empezamos a ver cada una de las dimensiones, porque vamos a pasarnos de lo psicolingüístico, ya nos vamos a pasar a lo lingüístico, que tiene que ver con las dimensiones del lenguaje, que se supone que en desarrollo y diagnóstico ustedes la vieron y tenían harto conocimiento previo al respecto. Por eso les voy a pedir que lo lean solitas. Pero este va a ser nuestro orden, ¿ya? Vamos a partir de esta definición que dice código emitido en un sistema convencional y arbitrario de signos hablados o escritos para expresar ideas sobre el mundo y comunicarlas a los demás. Es una definición del lenguaje bastante simple que la acuñó Rosana Clemente en el 96 y que nos permite de alguna manera ordenar el lenguaje en parámetros o en dimensiones o en componentes. Es exactamente lo mismo hablar de cualquiera de esos tres conceptos, ¿ya?
en los parámetros de forma, que van a definir la fonología, la morfología y la sintaxis, porque esas tienen que ver con la forma en que se emite el lenguaje. Nos van a definir el contenido, que tiene que ver con el significado de lo que yo estoy diciendo, que es la semántica. Y nos va a definir el uso, que es la pragmática, que tiene que ver con cómo es que el lenguaje se realiza de manera concreta, en una situación concreta, por un hablante concreto. Entonces, a lo largo de estas diferentes clases vamos a ir viendo cada uno. Vamos a empezar desde la forma, que es la fonología, ¿ya? Y quiero que repasen qué es el componente fonológico, cómo se produce a través del aparato fonador, cómo se emite ese sonido, cómo se emite la voz, cómo se articulan los fonemas. Este cuadrito lo vamos a trabajar después la próxima clase, ¿ya? Que es cómo se clasifican los fonemas, que no es que se lo tengan que aprender de memoria, pero ustedes es importante que sepan cómo se produce un fonema desde el punto de vista del aparato fonoarticulatorio para saber y poder identificar alguna dificultad en la producción de fonemas. Y cómo se da este desarrollo fonológico, las etapas, desde lo que es prelingüístico, la transición y lo lingüístico, ¿ya? No separen en la estimulación de la conciencia fonológica, porque eso es lo que vamos a ver en la clase siguiente, pero sí quiero que repasen esto, repasen cada uno de los elementos fonológicos, porque nos vamos a involucrar con las actividades fonológicas. Escriban en un papelito todas sus dudas para que las aclaremos la próxima clase, y nos vamos a meter en lo que es la didáctica del componente fonológico, para ya salir desde lo psicolingüístico y adentrarnos en lo lingüístico. ¿Ya? ¿Dudas sobre lo que...? Sí, dígame, Sofía. A mí me surgió una duda al tiro. Dígame. Entre lo convencional y lo arbitrario. En lo que es definición. Claro. En la definición. Lo convencional tiene que ver con que un grupo de personas se pusieron de acuerdo y dijeron, así se va a llamar esto. Y lo arbitrario tiene que ver con que el nombre que le pusieron no tiene nada que ver con el objeto. Por ejemplo, un grupo de personas dijeron, esto le vamos a llamar mesa. Pero la palabra, y eso es convencional, porque hubo una convención entre todos y dijeron, ya, pongámosle mesa, sí, un buen nombre, pongámosle mesa. Ya, a ese objeto que tiene 4 patas, que sirve para poner cosas encima, a veces tiene 3 patas, está hecho de diferentes materiales, pero convencionalmente le vamos a poner este nombre. Y es arbitrario, ¿por qué? Porque la palabra mesa no tiene nada que ver con el objeto mesa. Arbitrariamente le pusieron ese nombre porque se les ocurrió. Punto. ¿Ya? Convencional, grupo de personas que se ponen de acuerdo en algo. Arbitrario es algo que no tiene que ver con el objeto en sí mismo. Por eso el lenguaje es convencional y es arbitrario. ¿Te queda más claro, Millarey? Sí, profe, sí, se me ocurrieron varias ideas, así que sí. Ya, perfecto. Vamos entonces a leer ese PPT y a escribir todas las dudas, escríbanlas en un papelito, las comentamos la próxima clase y nos vamos a meter en lo que es la didáctica. ¿Qué hay que hacer para potenciar el componente fonológico en los niños? Ya, mis niñas. Entonces, nos vemos el próximo miércoles a esta misma hora en este mismo canal. Profesora. Sí, dígame. ¿Vamos a ver también los trastornos del lenguaje y del habla? Mira, lo que pasa es que los trastornos está definido para verlos en desarrollo y diagnóstico, no en didáctica. ¿No los vieron en la asignatura de desarrollo? Sí, pero lo vimos como una pincelada. Mire, igual uno los ve como una pincelada porque lo que nos interesa es, en el fondo, poder detectarlos y poder derivarlos, porque no somos nosotras quienes los trabajamos, los trabajan los especialistas y tenemos que trabajar junto a los especialistas, tenemos que trabajarlos dentro de sala dependiendo del caso, ¿ya? Pero si quieren que los agreguemos, vamos viendo cómo estamos en los tiempos
y si no, yo lo que puedo hacer es subirles documentos para que ustedes puedan leer acerca de ello. Pero no nos vamos a meter de manera profunda, porque eso lo ve más bien el área de psicopedagogía y educación diferencial. ¿Profe? Solamente nosotros detectamos. Sí, Millaray, dime. Pero el tema de la grafomotricidad sí lo vemos nosotros. Sí, eso sí. Sí, aquí Y en eso lo vamos a didáctica sí, en didáctica nos vamos a meter en lo que es Las lenguaje oral, etapas y nos igual. vamos a meter en lectoescrito, las dos cosas. Sí, sí, está definido en el sílabus eso. Ya Ah, se ya, ven, pues, gracias. se ven las dos áreas. Así que sí. Así que no se preocupen de eso. ¿Alguna otra duda? Voy a compartir. Sí, dígame. No, lo que pasa es que yo tuve un problema ahora para acceder a la clase y no sé si, o sea, creo que quedé ausente. Eso mismo, justamente lo que acabas de decir, es lo que quiero ver, porque quiero que vean la lista por si quedaron presentes o ausentes. ¿Ahí dónde está? No me digan que la muy cansa correr la lista. Ah, no, lista, aquí está. Quiero que la miren ustedes mismas para ver si alguna que está presente quedó ausente. Kayla Carrillo, ¿está presente o sigue ausente? Kayla parece que está ausente. Ya, vamos a poner en amarillito para que sea lo definitivo. Javiera Galás. Aquí estoy, profe. Javi, cambiado al tiro. Constanza González está. Aquí estoy, profe. Catalina Herrera. Sí, acá, profe. Está. Constanza Larraín también estaba. Anaís Lobos. Anaís parece que no se pudo arreglar el tema del internet. Ya. Josefa Lobos. Josefa parece que tampoco se pudo conectar hoy día. Sí. Constanza Morales. Ya, Constanza. Acá estoy, profe. Perfecto. Profe. Dígame. Es que la semana pasada sí estuve presente. ¿Josefa? No, Yo estoy Constanza. ahora. A ver, espérate. ¿Quién estuvo presente? Dígame los nombres porque no los estoy mirando en este minuto. La semana ¿Morales? pasada. Sí, sí estuve presente. Perfecto. Listo, se cambia. Por eso quería que lo vieran. Ya, gracias. Bárbara sí está. Y Ashley Vasconcelos, no, perdón, Macarena Riveros. Sí, profe. Entonces hoy día faltó Kayla, Anaís y Josefa, ¿no es cierto? Profe, aquí estoy. Josefa Lobos. Josefa, listo, Josefa, la cambiamos. Eso. Ya. ¿Listo, mis nenas? No, no se escucha bien. Ya. Voy a dejar de compartir. Voy a hacer todo el esfuerzo por subirles este video a YouTube, chiquillas. ¿Ya? Vamos a detener la grabación. Y nos vemos entonces el